mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Mirada a la Justicia, el programa de espacio de reflexión jurídica para que todos ustedes aprendan y tengan un conocimiento un poco más profundo en aspectos de derecho. Recuerden que nuestra normatividad pues es interpretada por los abogados, por los intérpretes, por los jueces, y la idea es que ustedes también conozcan y distingan para que puedan defender sus derechos. Nuestra oficina está ubicada en Medellín, en el sector de Junín con la playa, dentro del Centro Comercial Astoria, en el edificio Tequendama, la oficina 606. Desde allí, con el grupo de abogados que siempre solidariamente estamos trabajando, procuramos una buena asesoría para usted, para que pueda solucionar su conflicto, su necesidad, y también tenemos la representación jurídica. Recuerde que la representación jurídica consiste en llevar a cabo el proceso que requiera ante los jueces de la competencia que se necesite. Es así como Una Mirada a la Justicia pues ha venido dando la posibilidad de un gran portafolio jurídico para que todos ustedes tengan a su alcance las mayores ventajas de contratación en aspectos judiciales. Este programa y los de radio pues los estamos haciendo también para prevenir el conflicto y para educar a la población colombiana. Por eso siempre nos procuramos con profesionales de alta calidad, de diferentes disciplinas, y hoy, como nos acompaña aquí, siempre nos ha acompañado pues la doctora Paula Carvajal. Recuerde que ella es abogada especializada en seguridad social. Doctora, muy buena tarde. Buenas tardes a todos los televidentes, a la doctora Joana por la invitación que cada 8 días me hace participar en su programa, y a la institución Una Mirada a la Justicia, que como lo dice la doctora, siempre estamos con la finalidad de prevenir los riesgos, en este caso serían laborales y de la seguridad social, evitando perjuicios financieros a las empresas. Y también, doctora Paula, tenemos un profesional del ámbito de la salud, lo podríamos llamar. Él es psicólogo clínico, y le doy la palabra para que le haga la presentación, doctora, porque luego de que lo presente vamos a dar el tema tan especial que vamos a trabajar en la tarde de hoy. Bueno, a todos los televidentes les quiero compartir que hoy nos acompaña un gran profesional, es el doctor Freddy Romero, como lo dice la doctora Joana. Él es psicólogo clínico, especializado en todos estos temas que vamos a tratar en el día de hoy, como por ejemplo la adopción. Particularmente vamos a estar tratando los aspectos psicológicos de la adopción. Doctor Freddy Romero, le damos la bienvenida al programa Una Mirada a la Justicia. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. La idea es que desde la parte jurídica y desde la parte psicológica hagamos unas claridades, también para romper algunos tabús que se tiene frente a este tema que ha sido transversal en las últimas noticias, y también para una modificación a la cultura y algunos pensamientos que hemos tenido frente al tema de adopción entre parejas del mismo sexo. Claro que sí, y es que es un tema que hemos venido publicitando, así como lo hacemos en televisión, lo vamos a hacer también en radio, porque todos los sábados de 9 a 10 de la mañana estamos en Munera Edman Radio, y de 11 a 12 del día en Ondas de la Montaña. Queremos hacer este bloque sobre este tema en concreto, la adopción de hijos en parejas gay, y también hablar un poco sobre la evolución legislativa, doctora Paula, que ha habido desde el 90, porque recuerde muy bien que la ley 54 del 90, que fue la que abrió ese buen espacio para darle derecho a tantas personas que conviven bajo un mismo techo, lecho, y son personas del mismo sexo. Esta ley viene a regular de manera importante porque le viene a dar derechos y también obligaciones a las parejas permanentes que están bajo esta situación, y por eso queremos hacer un poco de historia desde el 90, desde esta creación de la ley, porque son muchos los beneficios que se han obtenido y que se han tenido que luchar, desafortunadamente, porque siempre, doctora, lo sabemos desde la universidad, los derechos son inalienables al ser humano, son intransferibles y no tenemos que lucharlos, sería natural la manera como nos los deberían de dar, pero obviamente en civilizaciones como la nuestra pues a veces hay que lucharlos. Hablando un poco de esa ley 54 del 90, doctora, se formó la posibilidad de que entre parejas del mismo sexo
haya una formación de patrimonio de familia. Esto también dio pie a que en la salud y en la seguridad social se beneficiara de alguna manera. ¿Cómo sería ese beneficio de esos derechos? La doctora Joana apunta algo muy importante de la situación de la unión marital de hecho. Realmente la protección que existía antes del 90, que tuvo un gran desarrollo con la Constitución Política de 1991, solamente se protegía aquellas situaciones de derecho, es decir, quienes fueran casados sea por el rito católico, que es el único que tiene concordato con el Estado, o quienes estuviesen casados por los ritos civiles, sea ante un juez o ante un notario. Posteriormente aparece en 1990 la Ley 54, donde ampara la unión marital de hecho, es decir, una situación de hecho, donde simplemente se empiezan a conformar familias por la decisión voluntaria de un hombre y una mujer de conformarlas. No necesariamente necesitamos de un tercero, como por ejemplo un juez, un sacerdote o un notario, que avale la decisión de conformar una familia. Entonces, para empezar con todo este desarrollo legal, porque realmente la seguridad social ha sido una de las áreas del derecho que más ha avanzado en la protección de parejas homosexuales, quisiera que el doctor Freddy nos explicara desde el punto de vista psicológico, sociológico y filosófico qué se entiende por el concepto de familia antes de entrar a una conceptualización legal. Bueno, el concepto de familia desde lo psicológico tiene que ver con la conformación de una o más personas. Hay familias de tipo monoparental, por ejemplo, donde solamente está la persona, la madre soltera que conocemos comúnmente. Muy pocas veces se conoce al padre soltero por muchas razones culturales y hasta a veces religiosas. Y hay también familias nucleares, hay familias extensas, donde ya vive el abuelo, la abuela, los tíos, etcétera. En ese mismo orden de ideas, dentro de la psicología también se ha promovido la familia entre parejas del mismo sexo. Debo hacer una claridad. Nosotros, uno de los tantos manuales que tenemos diagnósticos, hay uno de ellos que se llama el DSM-4. El DSM-4, que hoy ya está en la versión número 5, es el DSM como tal, es el libro que clasifica los trastornos mentales. El DSM-3, que fue la versión de hace ya rato, hace 20 años, más o menos 30 años, se tenía a la homosexualidad como una patología. Eso ha ido evolucionando, pues afortunadamente, y lamentablemente hay gente que todavía sigue pensando que sigue siendo una patología. En ese orden de ideas que hacer esa aclaración, ¿por qué? Porque entre lo psicológico para nosotros es igual una pareja del mismo sexo que quiera tener su familia, como lo es una pareja heterosexual o una pareja o una familia homoparental. Aquí es muy importante también, como lo dice el doctor Freddy, tener en cuenta lo siguiente: a partir de la Constitución del 91 es que se deben fundamentar todas las normas, y contempla la Constitución que la familia está conformado por un hombre y una mujer, y piensa uno que por eso es que se ha hecho tan difícil la forma de que acepten desde el aspecto cultural o psicológico otro tipo familiar. ¿Es posible por esa parte, doctora Paula? Pues sí, yo consideraría, y esto es donde tenemos realmente el fundamento de todas estas sentencias de las altas cortes, concretamente de la Corte Constitucional, porque ellos en esta última sentencia aclaran, es que nos queda totalmente imposible empezar a invadir ámbitos legales donde realmente le corresponde al Congreso empezar a regular el concepto de familia, porque constitucionalmente lo tenemos consagrado en el artículo 42, como le dice la doctora Joana, la familia se constituye por los vínculos naturales o jurídicos de la decisión voluntaria de un hombre y una mujer. Ahí es donde yo quisiera que el doctor Freddy de pronto nos explique si constitucionalmente y legalmente estamos atrasados en el concepto de familia. Pues bueno, no soy el experto a nivel legal, pero sí les puedo decir que a nivel psicológico sí estamos bastante atrasados en ese tema. Hay muchos países donde esto es normal. Es más, en mismas ciudades, ustedes van a Bogotá, ven una pareja del mismo sexo tomadas de la mano y ya es normal. Ya vemos en algunas universidades, en algunos sectores de Medellín también, y ya no es normal. Pero si ustedes van a la mayoría de poblaciones en Colombia, esto se ve como algo anormal, y hablo de algo anormal que se sale fuera de la estadística, no algo anormal como algo patológico. Entonces, en ese orden de ideas es un cambio cultural lo que debemos de hacer precisamente, y en ese cambio cultural, cuando tomas esa pregunta, sí se puede, o sea, sí, la invitación es que se pueda hacer este cambio desde
el Congreso, etcétera. Y la idea es que, no sé, es una percepción que yo tengo con la parte jurídica, con la parte de que se maneja legal en Colombia, y es que a veces siento o percibo que no se tiene en cuenta el tema académico o los académicos en el país, no solamente psicología, en otras disciplinas, para tomar precisamente este tipo de decisiones. Entonces, en ese orden de ideas, cuando se habla de la Constitución, que hay una familia está conformada por hombre y mujer, pues también hay que entender, y tú mencionabas a una institución muy importante en nosotros, que es la Iglesia Católica, y obviamente pues como iglesia ellos promueven desde sus fundamentos esa conformación de familia, pero es respetable desde esa doctrina religiosa. No quiere decir que no se pueda hacer en otros ámbitos y que es algo patológico o algo anormal. Lo hemos pensado que es anormal, pero en realidad es algo que sí se debe tener en cuenta para la ley. Siempre se ha dicho que el derecho debe ir a la par como va avanzando la sociedad, y de alguna manera pues a partir de la Constitución del 91 a las personas del mismo sexo se le han venido otorgando ciertos derechos, entre otros ya se puede reclamar herencia, ya hay la categoría de compañeros permanentes, y como consecuencia la unión marital de hecho y la formación de sociedad patrimonial de hecho. En la seguridad social, doctora Paula, ¿cuáles han sido esos beneficios que han otorgado para las personas del mismo sexo? Bueno, yo creo que en la seguridad social nosotros tenemos una ventaja, y es que la mayoría de los pronunciamientos que se dan en seguridad social hace la Corte Constitucional, porque si fuera por la Corte Suprema de Justicia estaríamos totalmente limitados al concepto legal y estaríamos muy atrasados. Sin embargo, la Corte Constitucional ha amparado las parejas del mismo sexo. Empezamos entre 1991 y más o menos 1999, donde abrieron la posibilidad de afiliar como beneficiario a parejas del mismo sexo. Entonces encontrábamos como el compañero permanente afiliaba a su compañero permanente en calidad de beneficiario, o entre la compañera permanente y otra compañera permanente. Posteriormente, más o menos entre el año 2000 y 2003, se empezó a amparar el derecho precisamente a la pensión, porque si nosotros leemos el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, realmente ampara a parejas heterosexuales en caso de fallecimiento. Sin embargo, por pronunciamientos de la Corte Constitucional ya hay beneficiarios de pensión de sobrevivientes. Obviamente tiene que cumplir los requisitos del artículo 46, y es que lleven una convivencia de más de 5 años. Esta norma sí es especial en seguridad social, porque en derecho de familia sabemos que para que se presuma la sociedad patrimonial se necesitan 2 años de convivencia. En seguridad social, para tener derecho a la pensión de sobrevivientes de parejas homosexuales se necesita 5 años de convivencia, pero demostrando realmente los requisitos de la Ley 54, que serían que haya una unión singular, que haya unos hechos notorios de que hay una unión marital de hecho, que no sea simplemente aquellos que son novios o que no comparten techo, lecho y mesa. Entonces es necesario demostrar que hay una convivencia superior a 5 años, pero la seguridad social ha avanzado bastante en la protección de parejas del mismo sexo, lo que al parecer no está pasando en el área del derecho de familia, con todas estas situaciones que vienen negando no solamente la adopción, sino también el matrimonio en parejas del mismo sexo. Esto lo manifestamos porque si ya hay un avance tan importante, para una pareja del mismo sexo sentirse realizada de alguna manera como familia, sería importante la posibilidad de tener hijos. Esa puede ser una de las razones por las cuales se ha dado la lucha de tantas personas y del gremio para poder solicitar de la manera más civilizada, que es a través de una demanda a la Corte Constitucional, ese derecho y esa ventaja de que puedan adoptar. Es importante, doctor Freddy, para una pareja la tenencia de los hijos, ya sean biológicos o naturales por adopción. Sí, claro, es muy importante. Además hay que mirar una variable de la cantidad de niños que tenemos en abandono, en situación de abandono, y que podrían tener una familia. Yo sé que independientemente de eso, de que se esté luchando por el derecho de que las parejas del mismo sexo tengan la oportunidad de la adopción, en las parejas heterosexuales ha existido también una serie de temas que hacen que obstaculicen precisamente la adopción. Requisitos. Muchos requisitos, y yo pienso que sí se puede. Es más, los estudios han demostrado, una de las personas que no recuerdo el nombre,
que decía que de las que estuvo votando que no se podía por el tema de familia, porque no había suficientemente estudios, es una gran mentira. Hay muchos estudios. La misma APA, que es la Asociación Americana de Psicología, que es la asociación más grande de psicología y que hace grandes investigaciones, ha demostrado que tienen las mismas condiciones, tienen los mismos efectos afectivos cuando una pareja del mismo sexo o una pareja heterosexual adoptan un niño, no hay ningún problema. Además, otra cuestión interesante, y es que mencionan que los niños que van a ser criados con las parejas del mismo sexo van a ser homosexuales. Entonces yo hago la pregunta, entonces las parejas, ¿de dónde nacen los niños que son homosexuales? Son de parejas heterosexuales, ¿no? Claro, y es que si nos ponemos a ver la familia heterosexual, si es una falla o es un problema, pues esta sociedad ha fallado, porque de ahí es donde ha venido gran cantidad de personas y personalidades, porque no estamos discriminando ni mucho menos. Y es importante preguntarle, doctor Freddy, si es que psicológicamente una persona heterosexual es distinta a una persona homosexual para negarle ciertos derechos. Ninguna diferencia. Yo les quiero compartir una investigación que hicimos precisamente con unos estudiantes de pregrado el año pasado, donde hicimos unos grupos focales y le preguntamos a parejas heterosexuales el hecho de cómo percibían a las parejas homosexuales o a las personas homosexuales, y siempre decían el respeto, siempre lo vamos a respetar. Hay una cosa que mencionaba muy curiosa, y es que no nos gusta el exhibicionismo de ellos. Entonces también igual pasa con las parejas del mismo sexo, hacen exhibicionismo. Y otra es que eso es una condición mucho más machista, obviamente por nuestra cultura, y es que aceptaban más a las mujeres homosexuales, es decir, las lesbianas, que a los hombres. Entonces mire que es una cuestión cultural, pero en realidad no hay ninguna diferencia. La única diferencia es una elección que toma ya cada uno, es la única diferencia. Claro que sí. Doctora Paula, ¿podemos introducirnos un poco en la sentencia de la Corte Constitucional, donde hace énfasis especial en una negativa o en una inexequibilidad para que las personas del mismo sexo puedan adoptar hijos, obviamente con unas excepciones, dado que los hijos biológicos de la pareja sí pueden ser o estar en condiciones de adoptabilidad? ¿Podemos hacer esa introducción? Bueno, yo quiero explicarle a toda la población que la Corte Constitucional no es la encargada de legislar en nuestro país. Realmente el órgano, según el artículo 150 de la Constitución, encargado de legislar es el Congreso de la República. ¿Cómo se llega a la Corte Constitucional una norma? Por una demanda de constitucionalidad, es decir, yo cojo una ley y considero que esa ley está en contra de algunos principios constitucionales y la demando por constitucionalidad o inconstitucionalidad. ¿Qué pasó con esta situación? Hay una ley donde permite la adopción de parejas del mismo sexo únicamente cuando el adoptivo es hijo de uno de los padres o madres biológicas. En este caso, entonces, ¿qué está pasando con la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, y esto es un malentendido de la población, no está diciendo que las parejas homosexuales no puedan adoptar. Lo que dice la Constitución es, no podemos entrar a legislar, simplemente vamos a analizar este artículo que ha sido demandado y lo considero exequible, es decir, que sí está dentro del ordenamiento jurídico. Pero la Corte Constitucional abre las puertas y hace un llamado al Congreso de la República y dice, nosotros no podemos entrar a legislar sobre la adopción de parejas del mismo sexo, razón por la cual le cedemos a usted su competencia. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que tenemos? Una falta de avance legislativo. Le tocará al Congreso empezar a iniciar todas precisamente sus etapas para promulgar una ley y empezar a regular la adopción en parejas del mismo sexo. Entonces, esta es la situación que tenemos socialmente en el momento. La Corte Constitucional no pudo entrar a legislar, pero le dice al Congreso de la República, por favor, entre usted a legislar en la adopción de parejas del mismo sexo. Incluso se sabe de demandas que ya están instauradas
nuevamente para que vuelvan y revisen el caso. Sí, incluso hay un profesor de la Universidad de Medellín, es el doctor Sergio Estrada, donde está haciendo otra demanda de constitucionalidad con esta ley, está haciendo otra estrategia para que la Corte logre pronunciar el artículo exequible, pero exequible condicionado. Eso sí podría hacer la Corte, solo que no lo ha querido hacer. Yo creo que también está afectado, hay influencia de razones religiosas y por eso no ha querido hacer este esquema, porque si miramos la misma norma en seguridad social, nosotros tenemos como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes al cónyuge o la cónyuge o el compañero o la compañera permanente, e inicialmente la ley 100 de 1993 nace para el beneficiario de parejas heterosexuales. Se hace una demanda ante la Corte Constitucional y se declara la exequibilidad de la norma, es decir, que la norma sí queda en el ordenamiento jurídico y sí queda vigente, pero miren el pronunciamiento tan diferente, lo declara condicionado. ¿Condicionado a qué? A entenderse como beneficiarios a parejas del mismo sexo. Entonces la Corte sí lo pudo haber hecho, solo que entre sus facultades optó más bien por inhibirse y dejar que el Congreso de la República lo legislara. Sin embargo, aquí hay un aspecto importante que debemos trabajar y son los niños, y por eso el doctor Freddy, que es psicólogo, pues nos va a hablar sobre eso. ¿En qué sentido? Colombia no tiene la capacidad de sostener, de mantener, de cuidar gran cantidad de niños que están en situación y en estado de abandono. Bajo esa premisa, doctora Paula, es importante que analicemos la situación de estos menores que todos los días los vemos en la calle, que los vemos incluso en los mismos establecimientos de bienestar familiar, pero no en las mejores condiciones. Yo creo, doctora Joana, que todas aquellas personas que no están de acuerdo con la adopción de parejas del mismo sexo, e incluso la Corte Constitucional, y lo dice en salvamento de voto un magistrado, el magistrado, el honorable Silva, no recuerdo el nombre, el de apellido Silva, él hace su salvamento de voto diciendo que la Corte Constitucional debe haber visualizado primero la situación de abandono del hogar. Yo quiero explicar que para la adopción en Colombia necesitamos dos trámites. Hay un trámite administrativo que el ente encargado es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Una vez realicen todo el trámite psicológico para determinar si los padres si son aptos o no para adoptar el menor, posteriormente empieza un trámite legal. En el trámite legal es ante el juez de familia para efectos de verificar si se quiere establecer identidad, es decir, hacerle cambio de nombre al menor, también para establecer los apellidos, para cambiar el registro civil, para que esta persona posteriormente no sea tachado y quede como el hijo adoptivo durante toda la vida. Entonces estamos ante los dos trámites. Y el primer trámite, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el primer paso es la aclaración de abandono del menor de edad. Entonces hago la unión con el tema anterior, y es que están siendo egoístas la mayoría de la población que no acepta la adopción de parejas del mismo sexo, e incluso la Corte Constitucional, porque no está visualizando que es que esos menores de edad que van a entrar a ser adoptados son personas que han sido declarados previamente en abandono, es decir, que no tienen todas las situaciones para desarrollarse dignamente, como situaciones económicas, como una familia, como situaciones de alimento, de vestuario, de recreación, de educación. Y acá es donde yo quisiera, después de unos cortos comerciales, que el doctor Freddy nos explique qué situación psicológica puede estar afectando a un menor en situación de abandono. Claro, es muy importante tenerlo en cuenta, máxime que estamos viendo que mejor calidad de vida están teniendo los gaticos y los perritos que muchos niños que están en situación de abandono. Vamos a ir a unos cortos comerciales y ya regresamos a Una Mirada a la Justicia. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. En el Centro Comercial Estación IKEA encontrarás tiendas de ropa, accesorios, juguetes, tecnología, agencias de viajes, restaurantes, papelería, institutos de educación, concesionarios de motocicletas y más. Centro Comercial Estación IKEA, más fácil. Ya tienes un espacio donde solicitar los videos de tus artistas favoritos. En vivo, un programa pensado a tu gusto. De lunes a jueves, de 4 a 5 de la tarde. Solo aquí, en tu canal CNC Medellín.
Uniláser, clínica de odontología especializada enfocada en diseño de sonrisa. Contamos con un grupo de especialistas en todas las áreas: estética dental, rehabilitación oral, implantes dentales, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía oral, odontopediatría. Para brindar un mejor servicio y una atención más cómoda, tenemos 2 sedes en la ciudad de Medellín. Centro Comercial Unicentro, local 126, Torre Intermedical Poblado, consultorio 1608, www.clinicaunilaser.com. Combinamos arte, ciencia y tecnología para diseñar sonrisas naturalmente perfectas. La fanfarria hace las mejores obras del mundo. Papi, llévame, mami, llévame. Me encanta la fanfarria, quiero ir a la fanfarria. Mami, papi, llévame a la fanfarria. Mami, llévame a la fanfarria, me encanta la fanfarria. Dejad que los niños vengan a la fanfarria. Sábados 5 de la tarde, domingos 11:30 de la mañana y de martes a viernes para centros educativos con previa reservación 250-9230. En CNC Noticias somos imparciales, Actuales, veraces, información con claridad. de lunes a viernes por el canal CNC Medellín. Genesis Electronic, mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, televisores, cámaras, filmadoras, tablets, entre otros. Brindamos un excelente acompañamiento y servicio técnico, capacitación y asesoría. Contamos con personal especializado en marcas como Sony, Panasonic, Samsung, entre otras. Encuéntranos en el Mall Guadalajara, al lado del Centro Comercial El Diamante, Sector Estadio, calle 51, número 73100, local 233. Teléfono 448-5904. Genesis Electronic. Telesentinel, líder en monitoreo. Cuenta con los más altos estándares de calidad, con supervisores estratégicamente distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, con sistema de ubicación satelital. Telesentinel cuenta con un sistema único de televideo que integra los beneficios de circuito cerrado de CBT y alarma monitoreada. Telesentinel es tecnología y comodidad a su alcance. Finaliza espacio publicitario. CNC Medellín. Regresamos a Una Mirada a la Justicia, el espacio de responsabilidad social para que todos ustedes, a través de grupos de abogados y de profesionales, pues tengan un poco de conocimiento en temas de interés y jurídico. Nuestras oficinas, recuerden que están ubicadas en el edificio Tequendama en Medellín, muy cerca al centro, en todo Junín con la playa, en la oficina 606, y para pedir sus citas pueden llamar al teléfono 513-9045. Les recordamos que a través de la organización Una Mirada a la Justicia trabajamos todas las áreas del derecho, el derecho de familia, penal, civil, comercial y muchas otras que se nos quedan, pero que cada 8 días tratamos de que ustedes conozcan y socialicen un poco más. En esta tarde pues estamos trabajando con la doctora Paula Carvajal y el doctor Freddy, quien es psicólogo, el tema de la adopción de parejas del mismo sexo, y traemos a colación varios temas, incluso la evolución que ha tenido, los beneficios y los derechos de las parejas. Y ahora, doctor Freddy, como lo habíamos manifestado antes de entrar en comerciales, vamos a tocar a los niños, que son en última instancia las personas que más debemos proteger. Como tal, un niño que sea educado, criado por una pareja del mismo sexo, ¿tiene alguna diferencia con el que es educado en una pareja heterosexual? Ninguna diferencia. La diferencia se ha establecido más desde el prejuicio, desde los tabús que se ha implementado en la sociedad. Es solamente una falsa percepción que se ha ido construyendo a través de generación en generación. En el mismo estudio que les estaba mencionando de la APA se tomó 3 grupos. Uno de esos grupos era una familia tradicional con sus hijos, otro grupo era una familia de niños adoptados de parejas heterosexuales, y el otro grupo eran niños adoptados de parejas del mismo sexo. ¿Qué se encontró? Se encontró que
el tema de afectividad se podría cumplir en los 3 puntos, en los 3 grupos, perdón. También se encontró que había más calidad de afecto en las parejas donde adoptaban, es decir, de heterosexuales u homosexuales, y también se encontraba que el tema de abuso, había más abuso en parejas heterosexuales o de heterosexuales o familias tradicionales, y que generalmente este tema de abuso ha sido un tema pues que ha trascendido mucho a la humanidad. Entonces también es para quitar otro tabú ahí, el hecho de que una pareja del mismo sexo adopte un niño no quiere decir que vaya a ser abusado. Para eso hay una evaluación psicológica antes de la adopción, una evaluación que se le hace a cualquier pareja, puede ser del mismo sexo o de diferentes sexos o de heterosexuales, donde ellos precisamente se les hace una evaluación psicológica, que estén mentalmente estables para tener la capacidad y las competencias de poder adoptar un niño. Y es que si todos los días en la noticia estamos viendo cómo las parejas heterosexuales están maltratando niños, están golpeando, los están matando, podría decir uno al contrario, que es que este tipo de parejas está rechazando a los menores, a los niños, y de ahí debe existir ese cambio ideológico y psicológico que debemos tener todos los ciudadanos. Si ustedes me permiten, quiero hacer como una aclaración precisamente con eso. Lamentablemente, si miramos la sobrepoblación que hay en el mundo, y pensemos nomás en Colombia, y la cantidad de niños que nacen, que generalmente son de sectores vulnerables, siempre han nacido precisamente por una falta de educación en la sexualidad. Y no hablemos de educación sexual como el lamentable fracaso de educación sexual que hubo hace unos años, sino una educación sexual real al lado de una educación emocional, donde finalmente es la mujer la que está eligiendo traer el niño al mundo, ¿no es cierto? Entonces, en ese orden de ideas, si pudiéramos trabajar esa educación, también trabajaríamos mucho el control de natalidad. Eso por un lado. Ya viendo las consecuencias que hay de la cantidad de niños por situación de maltrato, etcétera, porque precisamente como no hubo calidad emocional, no hubo educación emocional, no hubo educación sexual en estas parejas, entonces ¿qué es lo que pasa? Hay un rechazo no quiere traer a ese niño al mundo, otros obviamente lo atraen con todo el amor y el afecto, pero en ese rechazo precisamente hay a veces rencor y odio, etcétera, y por eso se maltrata a los menores. Entonces acá es cuando aparecen organismos como por ejemplo el Bienestar Familiar, donde acoge a estos niños y los lleva al centro, al Bienestar Familiar, para que posteriormente sean adoptados en parejas colombianas o extranjeros. ¿Qué es lo que pasa? Si hay tantos niños, son pocas las familias que están queriendo adoptar y hay muchos niños que quieren ser adoptados, hay muchas parejas del mismo sexo que quieren adoptar. Entonces también acá me atrevo también a hacer otra aclaración, y es que el hecho de que un comentario que se escucha a la gente y es que no estamos preparados. Eso es un grave error, porque los cambios culturales si se van a debilitar o se estancan precisamente por esa frase, por no estar preparados. Y si estamos preparados, simplemente es cambiar el paradigma. Yo les digo nomás a ustedes mujeres, hace cuánto una mujer no podía estudiar en una universidad y veía los cambios. Una mujer no se podía colocar un pantalón y venían los cambios. Una mujer tenía que estar en la casa solamente al mando de un hombre, y mire todos los cambios culturales que han existido, y precisamente porque la parte legal ha tenido un papel muy importante para ayudar a este cambio cultural. Y es que también es algo importante a la hora de adoptar, doctora Paula, y es el hecho de que Bienestar Familiar verifica la estabilidad que tenga la pareja. Cuando estamos hablando de parejas heterosexuales, la estabilidad se da por el hecho del matrimonio. Y si son parejas homosexuales, que también es importante tocar el tema, estas también tienen derecho a contraer matrimonio. Pues doctora Joana, yo diría que esto es otro de los aspectos que tenemos como un vacío legislativo a nivel de Congreso, porque es importante aclarar que el matrimonio en Colombia no es solamente un sacramento, o sea, el sacramento está reservado para la iglesia, pero realmente el matrimonio en Colombia está consagrado como un contrato.
y como contrato no podría haber discriminaciones, razón por la cual el contrato, por ejemplo, traigo la compraventa la pueden celebrar entre personas heterosexuales y entre personas homosexuales. Asimismo, podríamos asimilar el matrimonio, si es la decisión libre de un hombre y de una mujer, o entre mujeres o entre dos hombres, también se tendría que permitir el matrimonio entre parejas homosexuales. Y esto a su vez podría llevar de pronto a cumplir con el factor de la estabilidad entre las parejas para la adopción, aunque tampoco es seguro, porque realmente el concepto de familia se puede generar desde la decisión libre de dos personas, sea para contraer matrimonio o para conformar una unión marital de hecho. Pero yo considero que seguir discriminando a las parejas del mismo sexo para contraer matrimonio civil ante una notaría o ante un juzgado sigue siendo un atraso jurisprudencial y legislativo en nuestro país. En Medellín hay notarías que celebran matrimonios. Bueno, yo quiero aclarar esta situación. Hay muchas parejas homosexuales que dicen que en Medellín ya hay notarías celebrando matrimonio. Esto es completamente falso. Lo que hacen las notarías, y lo digo por experiencia propia porque fui notaria encargada de la notaría quinta, es hacer declaraciones de unión marital de hecho. Uno puede hacer en una notaría la declaración de lo que uno quiera, el contenido que uno quiera, y hacerlo a través de la declaración de unión marital de hecho, que simplemente lo firma un notario. Declarar situaciones como convivencia, como dependencia económica, como que gana un salario mínimo. ¿Qué hace el notario? El notario da fe de que se está haciendo la presentación personal a dicha declaración, es decir, que usted está yendo a esa notaría a declararlo, mas no le está dando legalidad al acto como si sería el matrimonio, que es una situación de derecho. Entonces simplemente lo que hacen los dos compañeros permanentes, serían dos hombres o dos mujeres, es ir a hacer una declaración de unión marital de hecho y lo toman o lo hacen ver ante la sociedad que es un matrimonio, pero realmente no es un matrimonio, y desde el fondo, desde los aspectos legales, hay bastantes diferencias entre la unión marital de hecho y la sociedad conyugal. O sea que ahí hay otro aspecto de discriminación entre parejas homosexuales, porque en Colombia todavía el matrimonio entre parejas homosexuales no ha sido legalmente regulado, no ha sido constitucionalmente aceptado, a pesar de que las parejas homosexuales hagan declaraciones de unión marital de hecho ante las notarías, porque sigue siendo una situación de hecho más no de derecho. Y es importante, pues se están viendo los dos aspectos, los derechos, las obligaciones y los aspectos discriminatorios, porque es que en realidad vemos como en nuestra sociedad personas homosexuales son profesionales común y corriente, con muy buena calidad de vida algunos y con vidas impecables, con las cuales llevan una vida común y corriente, no tienen nada que envidiarle a otro y al contrario pudieran otros envidiarle a ellos. Claro, y que pueden incluso ofrecerle al menor en estado de abandono estabilidad tanto económica como emocional, como darles una educación, permitirles la recreación, garantizarles el vestuario, y que pues el hecho de ser homosexuales no quiere decir que estén discriminados y que falten a la garantía de estos menores, a los menores de edad. Ponemos el ejemplo de las dos ministras, Freddy, que son pareja y que son reconocidas y son colombianas. ¿A qué niño no le gustaría ser adoptados por ellas cuando van a tener una estabilidad total? A cualquier niño, o sea, es decir, ministras, profesores, abogados, cualquiera. Es más, a veces ni siquiera profesional, sino a veces personas que tienen un nivel económico muy estable y que le pueden brindar precisamente todas esas características que mencionaba la doctora Paula frente a lo que puede tener un niño, la vestimenta, los alimentos, etcétera, ¿no? Muchos niños, la gente, yo siempre he pensado que la gente o la sociedad, nuestra sociedad es un poco egoísta frente a eso. A veces deberían de pasar en estos lugares donde hay niños abandonados y se van a dar cuenta y se van a preguntar a sí mismos, hey, sí, esto debe avanzar y esto debe cambiar. Realmente necesitamos urgente muchos cambios en ese ámbito, pero pienso que también hay avances, pienso que esto está pasando precisamente para que hayan avances y cambios en esas perspectivas y cambios de paradigmas, de formas de pensar, pero muchos niños quisieran tener precisamente esa oportunidad. Yo tengo amigos homosexuales y que pueden divinamente darles hogar a estas personas. A veces también el tabú que porque uno defiende, o muchas personas defendemos esto, entonces, no, es que ellos son homosexuales y que no sé qué. No necesariamente uno tiene que ser homosexual para defender eso, simplemente estamos defendiendo es un derecho.
Si me permiten, cito una película que precisamente estaba nominada ahorita a los Oscar, 2 películas, una era Selma, donde hay discriminación precisamente de las personas afrodescendientes, y las personas salían de cine y decían, ay, pero menos mal eso cambió porque todavía, y yo le decía a muchas, pues yo me preguntaba, no, eso existe, todavía existe, pero en otros temas, como el tema de la sexualidad. Hubo otra película muy buena que fue The Imitation Game, que es el código Enigma, donde precisamente se habla de un secreto del código, se me olvidó el apellido de Turner, creo que es, donde es un código que descifra precisamente todo el tema de la guerra nazi, pero también hay un secreto de él, de su homosexualidad, y donde en esa época en Inglaterra había la ley de la inmoralidad, y las personas que eran declaradas homosexuales tenían 2 vías, o una ser presas o estar por la justicia, pues, y la otra es aplicar a una terapia totalmente aversiva a ellos. Entonces eso es, las personas cuando ven este tipo de películas dicen, no, eso todo que pesar, pero existe todavía unos mecanismos de discriminación, y personas como tú mencionabas, ministros, a esas personas la discriminan también mucho allá. Pueden tener el poder y todo eso, pero existen ese tipo de discriminaciones, y eso debemos de cambiarlo para precisamente que no exista eso en los colegios cuando los niños lleguen a los colegios precisamente con padres del mismo sexo. Bueno, yo estoy de acuerdo con el doctor Freddy cuando dice es que necesitamos urgente un cambio social, y por eso se están dando todos estos movimientos a nivel de la población, a nivel del Congreso, a nivel de la Corte. Y hoy precisamente leían la sentencia de la Corte Constitucional que nominaba 19 países donde no esperaron a que el Congreso legislara, no esperaron a que las altas cortes se pronunciaran, sino que presentaron una iniciativa legislativa para que fuera regulada precisamente la adopción y el matrimonio entre parejas homosexuales. Entonces, bueno, estamos acostumbrados a entregarle la responsabilidad a estos órganos de control, a decir es que el Congreso no ha expedido la ley correspondiente, es que la Corte Constitucional se ha equivocado en su pronunciamiento ante la exequibilidad de la norma, pero entonces ¿dónde está también el compromiso social? Es que la población también puede, a través de un porcentaje de las firmas registradas en el registro del Estado Civil, presentar proyectos de ley para que este tipo de situaciones sean estudiadas en el Congreso de la República. Entonces vuelvo y hago la incógnita, ¿por qué la población no se sienta, presenta un proyecto de ley y esperamos a ver qué dice el Congreso, sin esperar a que sea el Congreso quien tome la respectiva iniciativa? Y es que, como lo dice la doctora Paula, hay países, y no cualquier país, países muy avanzados como Suiza, Berlín, Canadá, donde esto ya pasa por alto y es algo muy normal, en Europa incluso, y da tristeza saber que acá en Colombia todavía tienen que luchar con piedras y palos para poder tener derechos como este. Incluso el matrimonio en el extranjero es perfectamente viable. 2 parejas o una pareja entre homosexuales puede ir al extranjero a contraer nupcias, a celebrar el contrato del matrimonio. El problema es que como no está aceptado en Colombia, no produciría efectos en nuestro país. Entonces empiezan los problemas como la adopción de un menor de edad, como por ejemplo el tratamiento entre la sociedad conyugal, que es muy diferente a la sociedad patrimonial. Entonces, si es una pareja homosexual que contrae nupcias en otro país y viene a tener la convivencia en Colombia, pues tendría problemas, por ejemplo, con la sociedad conyugal, porque entonces lo que se estaría formando es la sociedad patrimonial, y en esto también tenemos diferencias. Por ejemplo, en la sociedad patrimonial solamente la conforma aquellos bienes que fueron conseguidos a través de la ayuda mutua, mientras la sociedad conyugal lo conforman todos los bienes, independientemente que sean los bienes propios de los cónyuges o que sean conseguidos a través de la ayuda mutua. Mire que ahí empezamos a ver incluso algunas diferencias y algunas discriminaciones entre la unión marital de hecho y el matrimonio, que supuestamente serían 2 figuras que ya han tenido algún avance social. Claro que sí, y es importante, Freddy, antes de finalizar nuestro programa, también que nos hable un poquito del aspecto religioso. Ha sido la religión la que ha asumido a los ciudadanos, al pueblo, a un nivel de ignorancia tan alto de no aceptar ciertos cánones que son normales. Totalmente, o sea, la religión ha sido un gran, pues lamentablemente un gran flagelo para esta situación de ignorancia. No podemos citar desde la misma, cuando se quemó la gran biblioteca de Alejandría, todos los documentos que se quemaban ahí a la fecha, lo que se hizo en el medioevo, etcétera. Y pienso que el tema
no es que se acabe la religión, es que también es estigmatizar a la religión o a las personas creyentes, no, porque también caeríamos en otro tipo de discriminación. Acá el punto es que la religión sí debe flexibilizar estos asuntos. Una cosa es que la religión, pensemos en la religión católica, que es la oficial en Colombia, no esté de acuerdo, listo, porque hace parte de su concepción filosófica, pero eso no quiere decir que legalmente o en la parte jurídica o el derecho que tenga un ciudadano pueda tener, precisamente como lo aclaraba la doctora Paula, un contrato, ¿no es cierto? Entonces sí, ha sido no solamente para estos temas, para el tema del aborto, para el tema de legalización de sustancias psicoactivas y otros temas que son polémicos aún en nuestro país. Yo nomás hago una pregunta, ya que tocas el tema de religión. Ustedes, que son dos mujeres que están acá, ¿estarían dispuestas a que estuvieran en velo, tapadas, solamente las vean en los ojos y ya, y que estén en una casa encerradas y que no puedan ver otros hombres? Yo no estaría dispuesta, no sé si la doctora Joana. Yo tampoco, y menos con estos calores que no nos dejan. En ese orden de ideas, ustedes no estarían dispuestas y están sentadas entre amigas hablando de eso y podrían juzgar y decir, tenaz esa situación, pero para ellos va a ser algo normal, ¿no es cierto? Para nosotros algo normal. Así nos están viendo los canadienses, así nos están viendo también en Suiza, en Alemania, diciendo, pero ¿cómo se les ocurre tener esa visión? Y sabiendo también que nosotros somos materia prima en el buen sentido de la palabra de exportación en mentes brillantes, en personas profesionales que aportan muchas cosas por fuera del país. Entonces, en ese orden de ideas, acá no tiene nada que ver la condición racial, religiosa, porque también hay que anotarla, o sexual. Simplemente es una condición de derecho que nosotros tenemos frente a una exploración o algo que deseamos elegir. Estas parejas lo desean, ¿por qué? Porque tienen mucho afecto, porque se aman, que hay que hacer la valoración psicológica, sí, porque también es igualdad de derechos, también se le hace a las parejas heterosexuales, pero el tema acá es flexibilizar, pienso que esa es la palabra importante, flexibilizar el pensamiento. El hecho de que no esté de acuerdo, listo, porque hay personas que pueden que no estén de acuerdo, eso es respetable, pero tampoco tenemos el derecho de los señalamientos, juzgamientos para decir no tienen el derecho. Una cosa es no estar de acuerdo, otra cosa es decir no tienen el derecho. Claro que sí, y con una situación, y es que el ser humano de por sí es la mitad hombre y la mitad mujer, y uno tiene que aprender a sensibilizar y armonizar esas dos mitades para poder tener un buen manejo en la civilización. Entonces el llamado es para que no discriminemos, porque es que cualquiera está en la posibilidad de aumentar su mitad femenino o su mitad masculino, lo llama así la psicología. Sí, como pues a nivel de cromosomas está así también, XY, XX, pero igual eso también ha ido avanzando, ya se habla hasta de cerebros femeninos, cerebros masculinos, por ejemplo, nosotros dos podemos ser pareja y yo soy de cerebro femenino y tú de cerebro masculino, es decir, tú eres más líder en la relación y entonces por eso, entonces hay un problema de relación o incumple una situación de pareja, no, simplemente ese tipo de uniones se hacen porque la elección precisamente se da por medio de la compatibilidad, ¿no es cierto? Entonces, no, el tema acá es como igualdad de género, o sea, la parte sexual ya es otro tema que también se tocaría, pero es igualdad de género, condición de género, y ya las elecciones las hace cada persona. Vamos, doctor Freddy, porque ya dijimos al inicio, el doctor es psicólogo clínico y está también promocionando un seminario. ¿Por qué no nos habla un poco para que tantas personas que lo escucharon hoy, que deseen compartir con usted el conocimiento que va a llevar el próximo, ¿cuándo es que se realiza el seminario? 6 y 7 de marzo. 6 y 7 de marzo. ¿En qué consiste el seminario, Freddy? Haremos el segundo encuentro nacional e internacional de psicología clínica y de la salud. El tema en este evento va a ser los trastornos de personalidad y tendremos, además de personas muy importantes locales y a nivel nacional, profesores de los Andes, de la San Buenaventura, de la Antioquia, del CES. También tendremos por primera vez en Colombia al doctor Arthur Freeman, que es el experto mundial en trastornos de personalidad. Entonces está dirigido a psicólogos, psiquiatras, estudiantes de psiquiatría, estudiantes de psicología, y si desean mayor información pueden comunicarse al 312-227-7957 o a info@l-mental.co. Repito el teléfono, 312
227-7957. Ese 6 y 7 de marzo será acá en la ciudad de Medellín, por primera vez en Colombia y en Medellín. ¿En qué lugar? ¿Dónde se va a realizar? En la Papelería Panamericana, en el Teatro de la Papelería Panamericana, al lado del Centro Comercial Santa Fe, en el Poblado. ¿Tiene algún costo? Sí, claro. O no lo llamemos costo, inversión, porque bueno, eso es una inversión en conocimiento. Sí, para estudiantes, bueno, voy a aprovechar este espacio, habíamos cerrado los plazos hasta la semana pasada, pero dejo abierto todavía el plazo hasta este fin de semana, hasta el 28. Para estudiantes quedan 250.000 pesos. Para profesionales, colegiados, es decir, que seamos miembros del Colegio Colombiano de Psicólogos, 270, y para profesionales no colegiados, 290.000 pesos. Eso es el primer descuento. Ya sí, a partir del 1 de marzo ya aumenta el costo. Esperemos que aprovechen la oportunidad, más porque en este personaje mundial, y las personas que se preocupen por el tema del inglés, tranquilos que va a haber traducción simultánea. ¿Va a haber certificación, de pronto algún refrigerio? Refrigerio, certificación de 16 horas. Hay un taller adicional que va a ser con el doctor Freeman también, aparte del seminario, que va a dar un seminario taller de 8 horas. Dentro de ese precio hay un taller aparte solamente para 35 personas de 200.000 pesos. Esos ya son autocertificados, si van a las dos cosas. Sí, a la persona que va al encuentro general va a tener certificado, refrigerios. Si van en carro, el acceso a parqueadero ahí a Panamericana es gratuito para los asistentes, y también va a haber la traducción simultánea, que es muy importante también. Claro, entonces repitamos la línea telefónica para que llamen y se informen sobre el evento, sobre la manera de consignar para hacer los pagos y poder asistir allí. Sí, al 312-227-7957 o info@l-mental.co. Claro que sí. Ya finalizando, doctora Paula, nuestro programa, ¿algún aporte final? Bueno, yo considero, doctora Joana, que, como lo dije ahora, finalmente es una obligación de toda la población empezar a hacer el cambio de paradigma que hemos tenido, pues, y más en un país tan religioso y tan tradicional como es Colombia, y apoyarnos en instituciones como Una Mirada a la Justicia para ver qué posibilidades tenemos de presentar un proyecto de ley para la adopción entre parejas del mismo sexo. Claro que sí, antes que todo es dar esa posibilidad de conocer. Por eso el próximo sábado a las 9 de la mañana, a través de Munera Eastman 790M, vamos a continuar con este tema, y luego a las 11 de la mañana y hasta las 12 en Ondas de la Montaña. Recuerden, el dial de Ondas de la Montaña 1350M, también vamos a trabajar este tema, siempre con un aspecto diferente, para que las personas que lo escuchen en una emisora lo puedan escuchar en otra, y siempre van a ver algo distinto. Lo vamos a tocar desde el ámbito civil, del derecho civil, de familia, comercial, desde el aspecto psicológico, y lo que queremos es que sea algo muy jurídico, que no sea el comentario o la noticia amarillista. Simplemente toquemos lo jurídico, lo que la Corte Constitucional quiso decir en su sentencia. Doctor Freddy, muchísimas gracias por la compañía, y esperamos contar con usted el próximo sábado también. Muchas gracias a ustedes dos por la compañía, por la invitación, y acá estoy dispuesto a cualquier otra invitación desde el área clínica, con mucho gusto. Doctora Paula, muchas gracias de la misma manera, porque siempre está apoyándonos en estos temas de seguridad social. A usted, doctora Joana, por la invitación que me hizo de participar en el programa, y al doctor Freddy por haber aceptado también la invitación que le hicimos, y a todos los televidentes por escucharnos y visualizarnos siempre a la misma hora. Recuerden que estos programas los estamos subiendo a través de YouTube, también nos pueden contactar a través de las redes sociales y de la línea telefónica 513-9045. Muchas gracias a todos ustedes los televidentes por informarse en temas novedosos y actuales de ámbito jurídico, y los esperamos el próximo jueves de 2 a 3 de la tarde por este mismo canal. Hasta pronto. Una mirada a la justicia.